Entonces, ahora estamos grabándola. Ah, bienvenidos, Bella y Roy. Bienvenidos a la clase. Aquí voy a compartir mi pantalla. Ok, todos pueden ver las palabras heme aquí, ¿no? Sí. Ok, excelente. Ok, vamos a empezar nuestra clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, una pregunta para repasar la clase anterior, la clase de introducción. ¿Cuáles son algunos de los propósitos de la clase de heme aquí? ¿Cuáles son algunos de los propósitos de la clase de heme aquí? Hablamos de algunas de las cosas, pero me pregunto si recuerdan uno o pues hay un propósito especial para ustedes. Y para contestar, hay que activar sus micrófonos antes de contestar, porque usualmente cuando no estamos hablando, desactivamos los micrófonos para que no haya mucha bulla. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Milos, bienvenida a la clase. Y Bella, ¿qué dice usted sobre esta pregunta? Su micrófono no está funcionando. Ya, ahora sí. Oh, ok, Ya. sí, la escuchamos. Ya. Ya, Sí, ok. bueno, pienso que es ¿Cuáles son los aprender, propósitos? ¿no? Un poco, aprender, o sea, aprender la Biblia, a manejarla un poco más para Sí, poder evangelizar. sí, Me voy allá nomás. dos cosas. Aprender cómo estudiar la Biblia y también para compartir el mensaje con las demás personas. Sí, exactamente. Ujú. ¿Hay más cosas que hacemos aquí con Academia Cristo? Escucho mucho ruido. Sí, ok. Pues Bella dijo las dos cosas más importantes de esta clase. Nos da un fundamento de lo que es un evangelista, pues aprendiendo de la Biblia y llevándola a los demás. Entonces, comenzamos nuestra lección para hoy, la primera lección de 10 lecciones que tenemos en AM aquí. Y la cita dice, el diablo me estaba tentando. Y tengo una historia de un periódico que quiero leerles. Y dice esto, yo no quise hacerlo. Yo predico la palabra de Dios, solo que el diablo me andaba tentando para hacerlo. Él me poseyó y por eso hice lo que hice. Lo juro. Fueron las repetidas expresiones de Luis, de 23 años de edad, al comparecer en el departamento jurídico acusado de asaltar y robarle a un menor de edad. Luis le quitó el celular al muchacho y comenzó a correr. Al ver que le habían robado, el menor corrió tras su agresor, quien en su intento por huir y esconderse comenzó a hacer excusas. Discúlpame, niño, no fue mi intención hacerte daño. Yo me dedico a predicar la palabra de Dios. Apenas salí hace poco de la cárcel donde aprendí las palabras de Dios. Pero es que el diablo me estaba tentando y me decía que lo hiciera.
al final se metió dentro de mí e hizo que te robara. Pero te juro que no lo vuelvo a hacer. Fueron algunas de las expresiones del culpado. Entonces, pues Luis fue tentado y tal vez ustedes ah, pueden tener algunas tentaciones similares a Luis. O, pues todos nosotros tenemos tentaciones, tal vez no son como las de Luis, pero cada de nosotros nos enfrentamos a las tentaciones diariamente. Entonces, para nuestra primera lección hoy vamos a pensar un poco más sobre las tentaciones, el pecado y pues y Jesús. Y pues Jesús y su obra en nuestras tentaciones. Puse en el grupo de WhatsApp algunas preguntas. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos con las tentaciones? ¿Qué hacemos o qué pensamos o cómo reaccionamos cuando nos caemos en las tentaciones? ¿Y qué hace Jesús cuando estamos en la tentación, cuando estamos en el pecado? Entonces, vamos a ir a Mateo 4, versículo 1 a 11. Y si ustedes tienen una Biblia a la mano, está bien. Voy a colocar las palabras en la pantalla, entonces no se preocupen. Y esto es la historia de las tentaciones de Jesús en el desierto de Judea. Una pregunta hasta aquí. No. Ok, entonces voy a leer la historia y ustedes pueden seguir, seguir las palabras. Entonces después vamos a platicar un poco acerca de la historia. Entonces, Mateo capítulo 4, comenzando con el primer versículo. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Esto es la palabra de Dios. Y tengo algunas fotos de la área de esta parte de la tierra. Esto es el río de Jordán. Entonces, esta historia pues ocurrió inmediatamente después del bautismo de Jesucristo y fue bautizado en el río Jordán. Aquí es una foto actualizada.
Y también esto es una ruta por el desierto de Judea. Vemos todas las piedras y entonces entendemos que, ok, pues pudiera haber mucho pan para Jesús. La tentación fue muy fuerte para él. Muchas elecciones. Y también esto es una foto del templo. Y pues no sabemos exactamente a cuál punto llevó a Jesús el diablo. Pues pensamos que fue este punto allá en el fondo, porque hoy en día es la parte más alta del templo, o pues lo que era el templo. Y tenemos unas preguntas para considerar. ¿Cómo llegó Jesús a estar en el desierto? ¿Cómo llegó a Jesús a estar en el desierto? César, ¿quiere contestar esta pregunta? No veo el video. Hola, Sí, ¿quién habla? Roy. Roy, ok, adelante, Roy. ¿Cómo llegó, pues? Fue transportado para que fuera tentado. Sí, ¿y quién lo hizo? Pues, los ángeles. El Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo lo llevó, ¿no? O pues, no sé si podemos usar la palabra empujar, pero el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado, como Roy dijo. Y gracias, Bella. Ujú. La siguiente pregunta es, ¿cuáles eran las 3 tentaciones? Entonces podemos compartir esta pregunta porque hay 3 respuestas. Entonces, danos una de las tentaciones o descríbela. La primera tentación. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Sí, exactamente. ¿Y la segunda? Otra La persona. segunda, Biblia, ahí está. Kaufman. Mateo 4. Kaufman. ¿Sí tiene Sí, la acá está. respuesta? Mateo, dime. Creo que alguien tiene la respuesta. Sí. Sí, adelante. Sí. Le Mateo. dije, La segunda tentación fue que le dije que. si eres hijo de Dios, Ujú. échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Sí, exactamente. ¿Y dónde estuvo cuando dijo esto? Ah, es- estaba encima de la parte más alta del templo. Ujú. Sí, exactamente. Y la tercera pregunta o tercera tentación. que si le adoraría, le daría poder terrenal y riquezas y no sufriría. Ujú. Sí, exactamente. Gracias. La Pero, siguiente pregunta. Oh, una pregunta. no, sí, pero la condición era de que tenía que adorarlo. Sí, exactamente. Pues el diablo le ofreció toda la riqueza, todas las naciones, todo el esplendor del mundo, de este universo, solamente si Jesús lo adoraría. Ujú. Adoraría. Sí, exactamente. Obviamente es una tentación en contra del primer mandamiento. Hermano, Tentaciones, a veces. hermano, ¿Qué? Adelante. quería hacer una pregunta. Sí, Qué mal, pues la nena no sé. ¿y cuál es la Ella- pregunta?
¿Cuál es la Aló, ¿me pregunta? escuchan? Sí, lo escuchamos. Ya, quería hacer la pregunta en cuanto a esta tentación de Satanás hacia Jesucristo sobre que le mostró los reinos de este mundo. ¿Se refiere Ujú. al mundo terrenal o a todo el universo? Que le proponía el dominio de todo el universo. Ah, No pues, solamente. ¿qué dice la Biblia? Dice, Ujú. Porque habla espera, los reinos de este los mundo. Usted se reinos, refiere al planeta Tierra nomás, ¿no? sí, los reinos del mundo y su esplendor. Entonces, pensando más en las cosas terrenales, las naciones Terrenal. y pues, El poder político, económico, social, ¿no? ujú, ujú. Sí, 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 Claro. exactamente. Ah, ya. Entonces se refiere solamente a lo terrenal, ¿no? Planeta Tierra. Sí, pues las palabras que la Biblia usa indican que pues más a lo que los hombres hacen y crean, las naciones, la política, la tecnología. Ujú, ujú. Ya está bien, hermano. Muy agradecido por la respuesta. Sí, no, gracias por la pregunta y gracias por corregirme. Yo sé que dije el universo y pues Claro, debí claro. decir los reinos del mundo, como la Biblia dice. Ok, Mm, hermano. Gracias. Y en todas estas tentaciones, ¿cómo se defendió Jesús? ¿Cómo se defendió Jesús? Jesús se defendió con el poder de la palabra, Sí, las sagradas exactamente. escrituras. Ujú. Y Cada ese es lo vez. que tenemos que imitar de Jesús, ¿no? Para cualquier tentación recurrir a la palabra, ¿no? Y Ujú. como dice la palabra, es como espada de doble filo, ¿no? Es la Sí, mejor sí. arma que tenemos los cristianos, ¿no? Pues Y tenemos miren, que... miren lo que Jesús hizo. Pues cada vez escrito está, escrito está, Escrito está, escrito claro. está. El Hijo de Dios, Dios mismo estaba usando sus palabras para defenderse. Entonces, nosotros, los seres humanos, pues seguimos al ejemplo de Jesucristo usando la palabra de Dios, porque como nuestro hermano dijo, es como una espada de dos filos. Ujú. Exactamente, es muy poderoso y pues aun cuando Satanás estaba usando la palabra, mira, Satanás en la segunda tentación dijo, y pues él estaba citando un salmo, dijo, pues escrito está, dijo Satanás, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Entonces, él estaba torciendo la palabra de Dios, mal interpretando, mal usando la palabra, pues Jesús reconoció que lo estaba haciéndolo, usándolo mal y pues lo corrigió con la palabra de Dios. Y siempre vamos al fundamento de la palabra de Dios, porque esto es lo que nos da nuestra confianza, lo que nos da algo seguro, es como una ancla. Es una ancla para nosotros en todas nuestras tentaciones. Ujú. ¿Un comentario más o algo para añadir? Ahí también habla sobre en Éxodo 17:1-7, pastor. ¿Otra vez? En Éxodo 17:1-7. Ujú, ujú. ¿Y qué dice? Ahí también aduce a esto sobre la tentación, de que cuando sacó el Señor del pueblo de Israel, entonces ya estaban en el desierto y ellos querían agua y se habían arrepentido de haber salido ¿cómo es? De Egipto. Ujú, Entonces querían agua y ya nomás linchaban a Moisés. ujú, Entonces, ya pues ahí también esa tentación que se dio para que, porque ellos sabían que el Señor los respaldaría, pero sin embargo entraron en duda. Entonces comenzaron a pedirle a Moisés que necesitaban agua, porque no tenían ni agua.
En Sí, Éxodo 17, del 1 al 7. sí, hay tentaciones por toda la Biblia y en todo el transcurso de la vida de nosotros. Ujú. ¿Esto fue su punto? Sí, Ok, sí, excelente. pastor. Gracias por compartir. ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí, Sí, sí. adelante. A su punto, mostró que incluso las personas de la Biblia, los padres del Biblia, eran pecadores también, o Ujú. fueron pecadores también. Sí, sí, exactamente. A veces las personas piensan que en la Biblia tenemos una lista de héroes, estos Sí, hombres grandes, pero y eran hombres como nosotros, con pecados como nosotros, y cuando aprendemos más de sus historias, reconocemos que hay pecados muy grandes, por lo menos eh, aún en los ojos del mundo que ujú, tenían. Sí, gracias. Porque como ellos también el pueblo de Egipto fue al desierto, así como fue también Cierto. Jesús. Y el desierto no es nada fácil, Ujú. ¿no? No, Porque hay no. Las tantas cosas situaciones, horribles que pudo afrontar Jesús. 40 días que estuvo ahí. sí, sí, exactamente. Am, las situaciones en el mundo, las situaciones en nuestras vidas no son tan fáciles y Amén. ayudan las tentaciones en un sentido. Amén. Hola. Hermano, Hola, ¿cómo está? Lo último para comentar, hermano, Sí, que en toda tentación, cuán importante es responder con la palabra de Dios, o sumamente sea, importante. más que con nuestras propias palabras, porque no hay nada contra la palabra de Dios. Sí, no, no queremos tratar de hacer, pues, no queremos defendernos con nuestros propios esfuerzos, porque vamos a fallar. Necesitamos Así es. ir al refugio de la Biblia, al refugio de Dios. Excelente. Amén. Gracias. La hermano, siguiente pregunta. Oh, hermano, sí, adelante. hermano, sí, sí, también quería acotar, ¿no? Qué importante debe ser el discernimiento, ¿no? Porque vemos que el diablo también está utilizando la palabra de Dios. Muchas veces nos puede confundir, ¿no? Pensando que viene de Dios, sin embargo viene del diablo, que nos quiere confundir con la misma palabra de Dios, ¿no? O sea, pedirle a Dios, pienso, discernimiento para saber si viene de Dios o viene del diablo lo que está poniendo en nuestro corazón a través de la palabra de Dios, ¿no? Sí, sí, exactamente. Am, el diablo usó la palabra de Dios para tentar a Dios. Y pues, ¿cómo vamos Ujú. a saber si algo es del diablo o si es de Dios? Pues siempre vamos a la Biblia. Jesús reconoció que el diablo estaba usando el Salmo, esta cita del Salmo, en una manera incorrecta porque Sí. pues él había estudiado el Salmo antes y pues él, él fue la persona quien escribió el Salmo por medio del Espíritu Santo, por medio de los profetas y los escritores, pero nosotros también necesitamos conocer la palabra de Dios para entenderla, para que el diablo no puede, para que el diablo no pueda atacarnos con la palabra. Ujú. Sí, gracias. La siguiente pregunta, ¿por qué es sumamente importante esta historia en el plan de salvación? Entonces, hemos hablado de muchas cosas muy buenas, de estrategias de defendernos de tentación y usando la palabra de Dios, yendo a la palabra de Dios, pero esta historia tiene un espacio, tiene un lugar
en el plan de salvación y es sumamente importante. ¿Cuál sería? ¿Puede ayudar al plan de salvación? ¿Qué preguntó? Hermano, ¿puede repetir la pregunta? Sí, porque es sumamente importante esta historia en el plan de salvación. Entonces, Bueno, yo opino de que es importante porque vemos que es el único que nos puede ayudar en toda situación es Dios y no podemos nosotros mismos. sí, exactamente. Bueno, Voy a darles para mí, una pista ah, de ya. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Tenemos algunas. Hermano, quería dar acotar algo. Sí. Creo que Jesucristo aquí quería demostrar de que, ¿cómo se llama? Él era, aparte, o sea, él vino como humano y como Dios. Entonces ahí se le quería demostrar al mundo que él también. ¿Qué cosa? Ah, ya. Quería demostrar en la parte humana que él tenía tentaciones, ¿no, hermano? Sí, sí, y pues nos adelantó un poco, gracias, porque en Hebreos capítulo 4, 15 dice, porque hablando de Jesús, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesús, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha Claro. sido tentado en todo de la misma manera que Ajá, nosotros, aunque sin claro. pecado. Entonces Jesús resistió todas las tentaciones perfectamente y no tenía pecado, no tiene pecado. Y esto es un eslabón muy, muy importante para nuestra salvación. ¿Por qué? La siguiente cita dice en la segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, que es Jesús, no cometió pecado en esta situación en Mateo 4, ni en todas las otras situaciones en toda su vida, nunca cometió un pecado. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Entonces, la única persona en la historia del mundo quien no tenía pecado fue tratado como un pecador. ¿Por qué? Para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Pues tengo algunas cosas de ropa enfrente de ustedes en la foto. Y pues Jesús llevó una vida perfecta. Nunca pecó en esta situación en Mateo y nunca en su vida. Entonces, él tenía la perfección. Tenía ropa perfecta, ropa limpia, ropa de justicia. ¿Y qué hizo con su ropa perfecta, con su perfección? Dios nos dio esta perfección. Entonces nosotros tenemos la perfección que Jesús tenía. Entonces, cuando pensamos en la historia, sí vemos el ejemplo de Dios, vemos el ejemplo de Jesús, pero más queremos ver que Jesús es nuestro sustituto. Porque esta pregunta, pues podremos terminar esta frase. Si Jesús hubiera caído en la tentación, ¿qué habría pasado? Nunca pudiera habernos salvado. Sí, no podía caer. Sí, correcto. Pero queremos ver la importancia de la perfección de Jesucristo. Entonces, por eso puse esta pregunta.
Porque si Jesús hubiera caído en la tentación, no habría tenido la perfección para dárnosla. ¿Me entienden? ¿Me hago entender? Sí, sí, hermano. Amén. Un ejemplo. Sí, entonces, si queremos ir al cielo, necesitamos la perfección, ¿no? Porque una persona imperfecta no puede estar en la presencia de Dios. Entonces necesitamos la perfección para ir al cielo, pero no somos perfectos, somos pecadores. Entonces necesitamos la perfección y Jesús nos dio su perfección. Entonces tenía que ser perfecto. No, no pudiera caerse en el pecado, en la tentación, porque necesitamos la perfección de toda su vida. Entonces, primero necesitamos ver Jesús como nuestro sustituto. Esto es la cosa más importante de esta historia. Entonces, después podemos ver los ejemplos de Jesucristo. ¿Una pregunta, comentario, algo para añadir? ¿Una duda? No, Ujú. No, esto es las buenas noticias para nosotros. Ujú. el Evangelio. Ujú. Sí, Ok. Sí, adelante, David. esto es totalmente el evangelio. Ah, Ujú. sí. Ah, gar- es mi deseo que ustedes guardan esto en sus mentes y sus corazones. Sí, Sí, esto es el evangelio. Sí. sí, exactamente, exactamente. Entonces, vamos a la próxima sección y esta sección se llama consolidar. Y queremos considerar la sección de considerar. Fueron algunas preguntas. Estas son 5 preguntas que vamos a memorizar algún día porque usamos estas 5 preguntas cada vez en cada historia. Y Hermano, esto es, la primera pregunta es, ¿de qué se trata esta historia? Entonces, si mañana están caminando por la calle o platicando con una amiga o con un colega y pues ellos saben que están tomando la clase de M aquí y le hagan la pregunta, oh, pues, ¿de qué se trató la historia que estudiaron anoche? En una respuesta muy corta, pocas palabras, ¿qué dirían? La victoria de Jesús sobre la tentación contra el Excelente, enemigo. me encanta esta respuesta. ¿Alguien más tiene otra respuesta? La ah, perfección de Jesús para nosotros. Ujú, ujú. Exactamente. Gracias. La segunda pregunta dice esto. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Y esta pregunta es un poco más personal. Am, y esto es el propósito de consolidar, la sección de consolidar, porque queremos profundizar la lección en nuestra vida. Porque es fácil leer la Biblia sin pensar, sin aplicarla a nuestras vidas. Entonces, cuando leemos la historia, esta historia específicamente, ¿cuáles pecados me enseña a confesar esta historia? El pecado me enseña a confesar esta historia. todo. Ujú. Sí, pues reconocemos que somos pecadores, Sí. pero Todos, ah, todos los pecados que tenemos. ujú, ujú. La pecado, el pecado de no confiar en nuestra salvación Mm, por medio de Jesús cuando experienciamos tentación. sí, sí. Sí. Entonces,
cuando no estamos confiando en Jesús, cuando estamos tentados, para mí, siempre he oído, a menudo he oído usar la palabra de Dios para defenderme. Trato de distraerme o salgo a correr para evitar los pecados, las tentaciones, pero necesito usar la palabra de Dios más y por eso confieso mi pecado de confiar en mí mismo, en las tentaciones. Claro. Ujú. Pastor, Sí. Fortalecerse. en mis conversaciones yo he encontrado personas que no se creen pecadores. Ujú. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Pues vamos a la Biblia, como hacemos todas las veces. La Biblia en una de las cartas de Juan, no estoy recordando ahora, pero dice, si alguien dice o piensa que no es un pecador, pues se mienta, no es la verdad. Pero ah, esta pregunta se trata de la ley. Entonces, cuando alguien no reconoce sus pecados, necesitamos ir con la ley de Dios, lo que Dios te manda, porque la ley es como un espejo y nos muestra nuestros pecados. Entonces, por ejemplo, cuando veo a Jesús, tengo mi Biblia aquí, estoy leyendo Mateo capítulo 4 y si yo fuera una persona quien no sabía o reconoció sus pecados, pues leyendo, oh, Jesús nunca falló, es perfecto. Entonces, espero que la palabra de Dios obre en mi corazón, obre en mi mente, para que reconozca mis pecados, que, oh no, soy un pecador también, porque no he usado la palabra de Dios todas las veces que siento las tentaciones del diablo. A veces trato de defenderme sin la palabra de Dios y esto es un pecado. ¿Me hago entender? ¿Contesta la pregunta? Sí, un poco, pero el asunto es de que yo comparto la palabra de Dios con aquellos que no conocen a Dios todavía en nada ni leen la Biblia, Ujú, ujú. pero Sí, sí. ellos se creen, pues ellos no hacen nada de malo según su entender y piensan que no han hecho nada, pues, de qué arrepentirse. Sí, Son sí. buenos hijos, son buenos esposos, no engañan, no roban, no se emborrachan, bueno, y simplemente ese es su trabajo normal. Sí, sí. Pues con personas quienes no tienen ninguna experiencia con la Biblia, pues esto me alegra que usted esté tratando de abarcar a más personas, aún las personas quienes, especialmente las personas quienes no conocen a su Salvador. Y Sí, pues exacto. vamos con paciencia enseñando las historias de la Biblia. Contamos las Ok. historias, ¿no? Como la primera tentación en el jardín de Edén con Adán y Eva. Empezamos allá, pues, entonces, y empezamos o podemos continuar con cosas de la muerte. La muerte es horrible. ¿Y de dónde vino la muerte? Entonces, vamos a la Biblia, contamos las historias de la muerte o pecado, nuestra experiencia en este mundo malvado. Una buena pregunta. Sí. ¿Alguien más quiere añadir algo a esta pregunta? Excelente.
que este evento que sucedió de las tentaciones de Jesús nos enseña a nosotros para fortalecernos cada día más en la palabra, porque esa es nuestra armadura, es nuestra arma para podernos defender. Si no leemos la palabra, entonces nosotros vamos a estar débil y no vamos a poder defendernos y vamos a poder acceder a la tentación. Sí, sí, exactamente. Siempre vamos a la Biblia. ¿Tiene una pregunta más para Isel? Sí. Abalos? Sí. Sí. En mi compartir la palabra de Dios, varios me han dicho de que Dios es injusto, porque a nosotros no nos dio también la oportunidad de estar en Edén, y pues que algunos de nosotros podríamos no haber comido el fruto prohibido. Pues otra pregunta buena, algo que no sé si podemos pensarlo bien, pero realmente, a ver, ¿cómo puedo contestarlo? Tal vez podríamos dejarlo para después, para contestar luego, pues, para continuar con la historia, ¿no? Sí, excelente sugerencia. Voy a apuntarlo y tal vez comenzamos nuestra clase al lunes con esta pregunta y voy a pensarlo bien y ustedes también y pues juntamos nuestras respuestas, ¿no? Sí, hermano. Gracias. Entonces, la tercera pregunta de estas 5 preguntas es, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Y esto es muy importante, que primero reconocemos nuestros pecados, nuestra gran necesidad de un Salvador, y después vemos el amor de Dios en esta historia. ¿Alguien puede contestar esta pregunta? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Pastor. Sí. ¿Aló, si me escucha? Sí, la escuchamos. Pastor, yo creo que vemos en esta historia el amor de Dios cuando nosotros nos acercamos a su presencia totalmente arrepentidos del pecado que hemos cometido. Entonces Él nos perdona. Él nos perdona y como dice su palabra, Él bota nuestros pecados hasta el fondo del mar y no los vuelve a recordar y nos vuelve a dar otra oportunidad. Creo yo que cuando Jesús fue tentado, Él también sabe que nosotros, Él sintió muchas tentaciones que nosotros también podemos sentir. Por eso es que Él es nuestro abogado ante el Padre, ante nuestro Dios, porque Él conoce que nosotros somos seres también de carne, que podemos caer en muchas tentaciones, que podemos pecar, pero de la misma manera, nosotros al combatir también con la palabra y darnos cuenta que estamos cayendo en un pecado, nos acercamos inmediatamente a la presencia de Dios, nosotros confesamos nuestro pecado y nuestro Padre está ahí listo para perdonar nuestro error, nuestro pecado y como le decía, para darnos una nueva oportunidad, no para juzgarnos, sino para levantarnos, perdonarnos y amarnos. Una pregunta excelente. Escuché 3 cosas buenas en su pregunta. El perdón que Dios nos da en nuestros pecados y pues completamente olvida nuestros pecados en Jesucristo. La segunda cosa que escuché fue que Jesús sintió todas las tentaciones que tenemos nosotros y pues Él reconoce, Él sabe, Él conoce nuestra situación. Sí, excelente. Y la tercera, a ver si estoy recordándolo bien, pues nos fortalece con su palabra y pues cuando estamos en las tentaciones podemos ir a Él inmediatamente. Gracias por su respuesta. Una cosa más que podemos añadir de la perfección de Jesucristo. ¿Alguien quiere comentar sobre la perfección de Jesucristo en esta historia?
basándome en esta tercera pregunta, pastor, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Yo veo el amor de Dios en esta historia cuando Dios trató a su Hijo unigénito como pecador para que nosotros recibiéramos la justicia de parte de Él. Tanto amó, dice, de tal manera, el Señor amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿No verdad? Entonces ahí está el amor de Dios hacia nosotros. Sí, excelente. Pues Jesús es perfecto y pues fue tratado como un pecador y nos dio su perfección. Entonces, Él venció el pecado por nosotros para darnos la perfección. Excelente. La perfección. Es si te duermes, ponle el Facebook. La tercera pregunta es, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Y algunos minutos antes, pues yo estaba escuchando a Bella y yo estaba pensando, esto sería una respuesta excelente para la 4. Entonces, no sé si quiere repetir la respuesta otra vez, pero ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia específicamente? Pues vimos en esta historia que Dios fue asistido por sus ángeles después de sus tentaciones. Podría ser una aplicación hoy día para pedir y buscar para ayuda en varias formas. Él quiere que pedimos para ayuda. Excelente. No somos una isla. Sí. Tenemos muchas cosas, otras personas para ayudar, oraciones a Dios para ayudarnos, la palabra de Dios. Vivimos en una comunidad de personas, la comunidad santa, y tenemos apoyo. Gracias. Sí. También podemos pedirle a Dios que nos ayude a usar su palabra más y más para defendernos. Claro. Y la quinta pregunta es, ¿con quién voy a compartir este mensaje? Entonces, aprendimos mucho de esta historia. Hemos fortalecido nuestra fe con esta historia, pero queremos llevarlo a los demás. Entonces, ¿en cuáles situaciones o cuáles personas o cuáles tipos de personas podemos compartir este mensaje? Y veo Santos levantó su mano. No, ok, está bien. Entonces, ¿con quién vamos a compartir este mensaje? Con todo. Con todo, sí. Claro. Excelente. No queremos olvidar a nadie, pero cuando estamos estudiando la palabra de Dios, encontramos historias que pueden ser muy útiles en situaciones específicas. Entonces, estamos tratando de imaginar las situaciones específicas para que podamos recordar la historia cuando nos enfrentemos con la situación. ¿Me entienden? Sí, Okay. creo que podemos compartir este mensaje con aquellos amigos que están pasando por tentaciones que no pueden vencer por ellos mismos. Por ejemplo, un amigo que es borracho continuamente y quiere salir, pero no puede. Sí, entonces podemos usar esta historia para ayudar a las personas quienes están en tentación o están batallando con las tentaciones. Amén. Sí, gracias. Pastor. Sí.
Yo creo también que podemos compartir este mensaje, esta historia con personas que están pasando por una tribulación muy grande. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasando por dificultades somos muy propensos a desahogarnos en cosas del mundo, ya sea en alcohol, en drogas, en cosas que nos dan una tranquilidad, entre comillas, que es pasajera, momentánea y falsa, pensando que vamos ahí a encontrar la solución a nuestros problemas. Entonces yo creo que con esas personas que están pasando por esa tribulación podemos compartir la palabra y enseñarles que Dios, que con la palabra de Dios nosotros podemos levantarnos, que la palabra de Dios puede fortalecernos, puede darnos esa paz y esa fortaleza, porque como dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, y mostrarles que la palabra de Dios es vida, es una nueva esperanza y nos levanta. Entonces, yo creo que esas personas también, todos en un momento de tribulación, necesitamos, podemos compartir a estas personas esta historia porque nos serviría mucho el saber también que a Dios no le importa lo que hayamos hecho, siempre y cuando nos arrepintamos, Él nos perdona y nos da una nueva oportunidad y nos da su palabra para fortalecernos, para levantarnos y para cada día acercarnos más a su presencia. Eso creo yo. Sí, excelente. Gracias. Las situaciones estresantes son buenas oportunidades para las tentaciones. Entonces, cuando tenemos estrés, necesitamos ir a la palabra porque sabemos que el diablo usa el estrés y cosas de la vida para tentarnos. Pastor, Sí. tal vez podría usarse también con los jóvenes, aquellos quienes están propensos a caer en alguna tentación, aunque no están en la tentación misma, pero Sí. como son jóvenes, pueden ser tentados por el mundo y si no tienen la palabra a mano, ellos mismos no van a poder salir de eso. Entonces, como para evitar que caigan y no puedan salir con la misma fuerza. Buena idea, porque los jóvenes, muchas personas tienen transiciones en la vida. Tal vez están entrando en una escuela nueva o en la universidad o van a tener más libertad porque van a tener un carro o algo así. Sí, exactamente. Gracias. Hermano pastor. Sí. Yo creo también que somos tentados, sobre todo los hermanos en Cristo Jesús. Más que todo, está este mensaje para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la palabra, hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y sobre todo a los cristianos, pues, ¿no? A los que hemos recibido a Jesús. Sí, pues tentación del mundo, ¿no? Para el hacernos diablo quiere caer. atacarnos a los cristianos, ¿no? Sí, es ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo, bueno, están del lado prácticamente en el otro lado. Y nosotros, los que sí conocemos a Jesús, somos los, como se dice, el diablo anda buscando, no hacernos caer. Y más de las tentaciones, pues. Y es así como Jesús nos da una gran lección a nosotros aquí, en Mateo 4, capítulo 4, en la cual cómo el cristiano debe responder frente a esas tentaciones a través de la palabra. Escrito está. Excelente. Ok, vamos a continuar. Gracias por todas las respuestas. Aprendo mucho de ustedes. Sí, gracias. Esta sección se llama las 4C. Y cuando ustedes hacen su proyecto final, queremos que usen las 4C, el método de las 4C para formar su estudio, para formar su proyecto. Y vamos a ir rápidamente por las 4C
aprender un poco ahora, y cada lección, después de esta lección, vamos a enfocarnos un poco más para profundizarnos en cada letra de las 4C. Entonces, la primera es captar, es la introducción, y queremos captar la atención de las personas y queremos enfocarlos a la historia que vamos a compartir con ellos. Por ejemplo, en esta lección leí la historia de Luis, quien fue tentado y tenía tentaciones. Entonces fue la introducción para captar su atención y enfocarnos en la historia que contamos, que es la segunda C. Contamos la historia. Y hay algunas maneras para contar la historia. Vamos a hablar más de esta más después. Entonces, la tercera C es considerar. Y entonces, hacemos algunas preguntas para probar la comprensión de la historia. Somos como reporteros. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo? ¿Y cómo? Sí, exactamente. ¿Por qué? Entonces, no son muy difíciles y a veces no tenemos que hacer muchas de estas preguntas, especialmente si estamos hablando a adultos quienes conocen la Biblia, pero si estamos enseñando las clases a niños, o tal vez algunas más preguntas de este tipo. Y la segunda, la última es consolidar. Y esto es las 5 preguntas que hacemos para profundizar y aplicar la historia a nuestras vidas. Entonces, vamos a enseñar y vamos a aprender este método. Hay muchos métodos de enseñar una lección, pero en aquí enseñamos este método de formar una lección, un estudio bíblico. ¿Una pregunta hasta ahora? No. Ok, sí, y como les dije antes, vamos a profundizar cada C, cada sección. We're just finishing up. Ok, vamos a terminar nuestra clase con una oración. So class, Pastor. Spanish class. Yeah. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque donde nosotros fallamos, tu Hijo triunfó, venciendo los ataques del enemigo por nosotros. Nos mostró dónde es que está la autoridad para hacer frente a Él en tu santa palabra. A pesar de que yo he fallado al no confiar plenamente en la autoridad de tu palabra, ella no pierde su poder. Ayúdame, Señor, a estar atento a ella de manera que la atesore como el bendito regalo que es, y que sea ella quien me guarde en la fe en Cristo Jesús. Amén. Amen. Entonces, Amén. la próxima clase es el lunes, porque tenemos clase el lunes, miércoles y jueves. Y la tarea voy a colocar en el grupo de WhatsApp, pero voy a colocar otro video para ustedes. También memorizar el versículo clave, Mateo 4:4. Recordar las 4C. Las 4C es captar, contar, considerar, consolidar. Y Mateo 4:4 es: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, gracias por Dios le bendiga, hermano. esta clase. Amén, bendiciones. Sí, bendiciones a Gracias. ustedes. Y Bendiciones a ustedes. que tengan, Dios le bendiga. sí, que tengan un buen fin de semana. Sí. Gracias. Amén. A Bendiciones. ti también. Bendiciones, hermano. Hermano, no se olvide de mis oraciones por mi hija, no se olvide. Sí, Ana Cristina. continuamos orando por ella. Sí, Sí, gracias, hermano. gracias por... Amén. Gracias, y, hermano.
Cuando tengan más información de ella, por favor, avísanos y porque queremos saber de ella. El 2 de febrero tiene su cita. Ok, el 2 de febrero. Una cita con el médico. Sí, el 2 de febrero tiene una cita con el médico, hermano. Excelente. Lo Estamos que queremos orando es por que ella. no tome ya que no le pastilla, pero confiamos en Dios. Tenemos plena confianza en Dios. Sí, esto es lo que necesitan en este momento, en todos los momentos. Gracias. Sí. Pues buenas noches a todos y que Dios les bendiga. Estoy orando por todos ustedes. Chao, nos vemos el lunes. Chao. Sí. Dios les bendiga. Bye. Chao. Chao. Chao, hermano. Chao. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Bendiciones.